Mis hermanos, quiero comenzar con una breve historia. Se dice que en los inicios del siglo XX, Europa se encontraba sumida en una tormenta de crisis económicas, políticas y sociales. En medio de este caos que estaba experimentando Europa, emergió un hombre con un discurso inflamatorio, con una ambición desmesurada: Adolfo Hitler. Este oscuro personaje procedente de Alemania, devastada por la Primera Guerra Mundial, encontró en el descontento y en la desesperación de su pueblo el terreno fértil para sembrar semillas de odio y de intolerancia. Con un carisma magnético y una retórica manipuladora, Hitler supo cómo cautivar a las masas y a su audiencia, prometiéndoles que le devolvería la grandeza a una nación humillada y desposeída. Hitler, aprovechando la crisis económica, ascendió rápidamente en la escena política alemana. Sus discursos incendiarios resonaron en el corazón de millones, alimentando la llama del nacionalismo extremo y el fervor de una superioridad de razas. Con una astucia maquiavélica, Hitler tejió alianzas con grupos de poder y en 1933 fue nombrado canciller de Alemania. Desde ese momento, él desplegó un plan para instaurar un régimen totalitario y llevar a cabo su visión de una nueva era para Alemania. Mis hermanos, pero lo más escalofriante de todo, fue la forma en que Hitler atribuyó su ascenso. En una de sus célebres citas, Hitler dijo lo siguiente: debo cumplir con mi misión histórica y la cumpliré, porque la divina providencia me ha elegido para esto. Y todos sabemos lo que pasó: una matanza de 6 millones de judíos. Mis hermanos, pero la pregunta que debemos hacernos es: ¿Hitler tenía razón? ¿Qué relación tiene la providencia de Dios con los malvados? ¿O será que Hitler se salió de la providencia de Dios? ¿O solo la providencia de Dios tiene que ver con las cosas bonitas y agradables? Eso es lo que esperamos desarrollar en la clase de hoy. Quiero recordarles que el propósito de esta clase es estudiar nuestra confesión de fe, la Confesión de Fe de Londres de 1689. En esta clase estaremos hablando acerca de la providencia divina. Quiero recordarles que nos estaremos paseando brevemente por esta doctrina, porque esta doctrina es un tema profundo. John Piper escribió un libro llamado Providencia, que tiene más de 700 páginas hablando acerca de la providencia de Dios. En esta clase nosotros tocaremos 3 puntos principales, donde la intención es que ustedes conozcan qué es lo que creemos como Iglesia Bautista Reformada. Y les invito a no conformarse solo con esta clase, sino que por medio de esta clase los lleve a estudiar y aprender más acerca de la divina providencia. Les recomiendo el libro de Providencia de John Piper, donde tomé varias ideas para esta clase. Esta clase estará dividida en 3 puntos que los iremos desarrollando a medida que vamos avanzando. En primer lugar, o el primer punto de la mañana de hoy, es la providencia, el gobierno perfecto de Dios. Vamos a leer nuestra confesión de fe, el párrafo 1, 2 y 3. Dice así: Dios, el buen creador de todas las cosas, en su poder y sabidurías infinitos, sostiene, dirige, dispone y gobierna todas las criaturas y todas las cosas, desde la más grande hasta la más pequeña, por su sapientísima y santísima providencia, para el propósito para el cual fueron creadas, según su conocimiento anticipado e infalible y el consejo libre e inmutable de su propia voluntad, para alabanza de la gloria de su sabiduría, poder
justicia, bondad infinita y misericordia. Párrafo 2. Aunque con relación a la presciencia y el decreto de Dios, la causa primera, todas las cosas ocurren inmutable e infaliblemente, de tal manera que nada acontece por casualidad o sin su providencia. Sin embargo, por la misma providencia, Él ordenó que sucedieran según la naturaleza de las causas secundarias, ya sea de manera necesaria, libre o contingente. Párrafo 3. Dios, en su providencia ordinaria, hace uso de medios y, sin embargo, es libre para obrar sin ellos, por encima de ellos y en contra de ellos, según le plazca. Mis hermanos, vamos a hablar de la providencia, el gobierno perfecto de Dios. Es importante entender que la palabra providencia no aparece en la Biblia, así como tampoco la palabra Trinidad. Pero eso no significa que a través de las Escrituras no podamos ver manifestada esta gloriosa doctrina. Definimos providencia como la capacidad de Dios para proveer, sustentar, sostener todas las cosas. Dios dirige y sostiene todas las cosas. Desde la muerte del ave más pequeña, el nacimiento de una flor en la cima de una montaña, el movimiento de las estrellas y de los meteoritos, la explosión de los volcanes, hasta el asesinato de su hijo. Dios sostiene, dirige y provee cada detalle y cada circunstancia. Todo es dirigido y gobernado por Dios. Quiero que por favor me acompañen al libro de Isaías, capítulo 46, versículos 9 al 11. Isaías 46, versículos 9 al 11. Isaías 46, versículo 9 al 11 dice lo siguiente. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Mis hermanos, ¿recuerdan la clase que dio nuestro hermano Fernando acerca de los decretos de Dios? Y acerca de cómo aprendimos que los decretos de Dios era el plan de Dios sobre toda la creación y sobre todas las cosas. Bueno, de la misma forma, la providencia de Dios es la ejecución de ese plan. Dios decreta y por medio de la providencia Él cumple y garantiza de que se cumpla lo que Dios ha decretado. Dice el párrafo que todas estas cosas suceden para alabanza de la gloria de su sabiduría, poder, justicia y bondad. Fíjense que el párrafo no dice que es simplemente para su gloria, sino para alabanza de su gloria. Quiere decir que Dios ha ordenado, sustentado todas las cosas y que todas esas cosas producirán alabanza a la gloria de Dios. Cuando nosotros contemplemos cómo Dios ha planificado todas las cosas, nosotros le daremos gloria por su sabiduría. Cuando veamos cómo Él tiene dominio sobre la creación, sobre el tiempo, sobre las edades, sobre el clima, nosotros le vamos a dar alabanza por su poder. Sabemos que Él sostiene al mundo con sus manos. Mis hermanos, cuando nosotros vemos que los malvados son castigados, que los impíos son destruidos, que se hace justicia, nosotros le daremos gloria por su justicia. Pero también cuando nosotros vemos, cuando Él perdona a pecadores, cuando por medio de su sangre Él los limpia y los purifica para llevarlos eternamente delante de Él, nosotros le vamos a dar gloria por su bondad infinita y por su misericordia. Todas las cosas que Dios ha decretado, las cumplirá por medio de la providencia, para que alabemos su gloria.
Cuando estaba preparando esta clase y estaba leyendo acerca de la providencia y estaba leyendo acerca de alabanza para su gloria, que Dios dispone todas las cosas para que alabemos para su gloria, me tuve que detener y darle la gloria a Dios. Porque la doctrina de la providencia es una doctrina que no profundizamos. Es una doctrina que no estudiamos. Y a medida que estaba leyendo y dije, Señor, en tu providencia, tú quisiste que yo preparara esta clase para que te conociera más. Y el conocerte más me hace amarte a más. Y eso produjo alabanza para su gloria. Cuando nosotros conocemos más a Dios, nosotros lo disfrutamos. Y cuando nosotros lo disfrutamos, nosotros lo expresamos. De esto hablaba Lewis. Él decía que el mundo está lleno de alabanzas. Los enamorados alaban a sus parejas. Los lectores alaban a sus escritores favoritos. Los caminantes y los deportistas alaban a sus montañas y a sus senderos. Los jugadores a sus equipos favoritos. Nosotros siempre estamos alabando. Alabamos al clima. Oye, estos días que hubo frío, qué bueno. Alabamos el chocolate. Alabamos los países, las flores. Alabamos los buenos vinos. Alabamos a los niños, a la ropa que nos gusta, a la textura. Todo lo que nos gusta y disfrutamos, lo alabamos. Lewis decía que nos deleitamos en alabar lo que disfrutamos porque el expresarlo es parte del disfrute. Es la consumación. El placer está incompleto hasta que se expresa. Luego que te tomas un buen café y dices, ¡qué buen café! Esa alabanza es parte del disfrute. De la misma forma, Dios dice que cuando veamos su providencia y veamos cómo Él ha orquestado todas las cosas, cómo las ha ordenado, eso producirá una alabanza que digamos, ¡wow, Dios, qué bueno eres tú! Glorioso sea tu nombre. Mis hermanos, también es importante destacar que no existe el azar, no existe la casualidad. Todo sucede por la providencia de Dios. Spurgeon decía que la idea del azar es que las cosas suceden porque sí. No hay una razón aparente, no hay un destino aparente, sino que el destino es ciego. Simplemente las cosas suceden porque sí. Mientras que la providencia dice, lo que Dios ordena, eso sucederá. Hay una gran diferencia entre estas dos. Lo que Dios ordena, sucederá. El azar dice que las cosas están sin una razón aparente, sin ningún propósito. Pero la providencia dice que Dios mueve las ruedas y todas están donde deben estar. Si nosotros nos vamos a meditar mucho más allá, aquí está la cantidad de personas que la providencia quiso que estuvieran. Nosotros no estamos aquí porque sí. Incluso esta clase del día de hoy, y nosotros la estamos escuchando, es para producir alabanza para su gloria. Cuando nosotros meditamos que hay un Dios que gobierna, que sostiene todas las cosas, que incluso nos permitió llegar acá a través de las diferentes circunstancias o conflictos, incluso el hecho de que alguien te haya invitado a venir acá, esto es parte de la providencia. No existe casualidad. No existe azar. El Señor soberano del universo te ha traído a este lugar para que lo conozcas y lo disfrutes más y digas, wow, Dios, bendita sea tu gloria. Mis hermanos, Dios, a pesar de que Dios ha decretado todas las cosas y usa la providencia, Dios usa también medios. Nosotros no simplemente nos paramos y nos teletransportamos acá. Tuvimos que tomar un autobús, alguien nos dio la cola, o prendiste tu carro y tuviste que echar gasolina para venir. Dios usa medios. Dios usa la mano del doctor para curarnos. Dios usa un hombre y una mujer para que vengan niños al mundo. Dios usa el sol y la lluvia para que las plantas crezcan. Dios usa medios para que sus propósitos se cumplan. ¿Hemos meditado en eso? ¿Hemos meditado en todos los medios que Dios usa para que nosotros lleguemos acá? ¿Hemos meditado incluso en todos los medios que el Señor usó para que nosotros nos convirtiéramos?
cosas improbables, extrañas, contradictorias. Y Dios usó todas esas cosas, a veces el evangelio imperfecto, predicado por personas imperfectas, distorsionado, nuestro propio pecado, y Dios usó todas esas circunstancias y formas para llevarnos hoy a este lugar, el día de hoy, todos juntos, a escuchar de la providencia de Dios. Qué raro, ¿no? Pero al mismo tiempo te produce gozo al saber que esto no es casualidad. Dios quiso y lo planeó y lo está cumpliendo hasta este momento. Y eso produce alabanza. Mis hermanos, pero vimos también en el párrafo que aunque Dios usa medios, Dios es libre para obrar sin ellos. Incluso obrando por encima de ellos y aún en contra de ellos para lograr sus propósitos. Ejemplo de eso, miremos a Cristo. Cristo no nació de manera normal. Su mamá era virgen. El Espíritu Santo descendió sobre ella y quedó embarazada. Eso es en contra de las leyes de la naturaleza. Recordemos cómo Dios convirtió el río Nilo en sangre por medio de Moisés y cómo convirtió una vara en serpiente. Eso no es normal. Eso no está de acuerdo a las leyes de la naturaleza. Pero Dios actuó en contra de sus medios para lograr sus propósitos. Mis hermanos, no es normal que un hombre camine sobre las aguas. No es normal que un hombre ascienda sobre los cielos sin tener alas. No es normal que el sol se detenga para que un ejército gane una batalla. Y eso fue lo que le pasó a Josué. No es normal que un hombre y una mujer, ancianos y estériles, puedan tener hijos. Dios puede actuar de manera contraria a las leyes naturales para cumplir su propósito. Recordemos que este es su universo, no es nuestro. Este es su mundo, esta es su creación y todas las cosas sucederán de tal manera que su plan se cumplirá perfectamente. El libro de Apocalipsis, del cual escucharemos en el sermón de hoy, nos dice que el fin de los tiempos se cumplirá de manera exacta. No hemos llegado allá, al final, pero tal como dice el libro de Apocalipsis, todo se cumplirá. Dios no escatimará usar cualquier medio, actuar por encima, por en contra de ellos para cumplir sus propósitos. Él tiene dominio sobre todas las cosas y sobre todas las leyes, pero sobre todo recuerda que Él es nuestro Dios. ¿No produce eso en ti unas ganas de decir, wow? Esa es la providencia. Cuando entendemos la providencia, quedamos impactados, sorprendidos y decimos, wow, Señor, eres magnífico, como decía Pablo, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Entender la providencia produce alabanza y confianza. Por lo tanto, en este primer punto, confesamos como Iglesia Bautista Reformada a Trono de Gracia que creemos que Dios sostiene, guía y provee todas las cosas para la alabanza de su gloria. También creemos y confesamos que no existe el azar y la casualidad, sino que creemos que Dios ordena todas las cosas y que nada sucede sin su voluntad y providencia. Pero también creemos y confesamos que Dios usa medios para llevar a cabo sus propósitos, pero que también Él es libre para actuar por encima de ellos y aún en contra de ellos. Mis hermanos, entendiendo esto, vamos a pasar a nuestro segundo punto. Nuestro segundo punto lleva por título la providencia y el mal. Leamos por favor el párrafo 4, 5 y 6. Dice así: el poder todopoderoso, la sabiduría inescrutable y la bondad infinita de Dios se manifiestan en tal grado en su providencia que su consejo determinado abarca incluso hasta la primera caída y hasta todas las demás acciones pecaminosas, tanto de los ángeles como de los hombres, y esto no por mero permiso, sino que también las limita en su gran sabiduría y poder,
e incluso las ordena y gobierna por diversos métodos para sus propósitos santísimos. No obstante, lo hace de tal manera que la pecaminosidad de sus actos proceden únicamente de las criaturas y no de Dios, el cual es santísimo y justísimo en su ser, y no es ni puede ser el autor ni el responsable del pecado. Párrafo 5. El Dios sapientísimo, justísimo y lleno de gracia, a menudo deja por un tiempo a sus propios hijos expuestos a diversas tentaciones y a las corrupciones de sus propios corazones, con el fin de disciplinarles a causa de pecados pasados o para darles a conocer la fuerza oculta de la corrupción y del engaño de sus corazones, para que sean humillados, y para llevarles a una dependencia de Él más íntima y constante para apoyo de ellos, y para hacerle más alerta contra todas las ocasiones futuras de pecado y para otros fines justos y santos, de manera que todo cuanto acontece a cualquiera de sus elegidos es por designio suyo, para la gloria de Dios y para el bien de ellos. Párrafo 6. Como juez justo, Dios ciega y endurece a los impíos y malos a causa de sus pecados. Retiene la gracia de ellos, por medio de la cual pudieran haber sido iluminados en su entendimiento o renovados en sus corazones. No solo esto, sino que algunas veces les retira los dones que habían recibido y los expone a situaciones en las que sus naturalezas corrompidas se convierten en oportunidades para pecar. Además, los entrega a sus propias pasiones, a las tentaciones del mundo y al poder de Satanás, de manera que se endurecen a sí mismos en respuesta a las mismas influencias que Dios utiliza para ablandar a otros. Mis hermanos, como vimos en esta segunda parte, el Dios todopoderoso y omnisciente gobierna todo, desde lo más alto hasta lo más pequeño. Su sabiduría abarca incluso el mal y el pecado. Vemos entonces que Dios permite el mal y el pecado, pero lo limita en su sabiduría. Dios permitió que Satanás tentara a Adán y Eva. Si decimos lo contrario, estaríamos diciendo entonces que Dios no tiene control de todas las cosas. Pero entonces Dios permitió que Satanás tentara a Adán y a Eva. Dios permitió que Job fuera tentado. Dios permitió que Satanás tocara las posesiones de Job. Dios permitió que Satanás mismo se rebelara contra él. Su divina providencia tiene el control de todo lo malo que sucede en este mundo. De la misma forma que Dios trazó los límites del mar y dijo, hasta aquí llegarás, de esa misma forma Él le dice al mal, hasta aquí llegarás. Él ordena y gobierna todas las cosas para sus propósitos santos. Y lo hace de tal manera que la responsabilidad del pecado recae en las criaturas. Las criaturas mismas eligen desobedecer, no de una manera coercitiva o obligándolos a obedecer, sino que ellos mismos deciden y anhelan desobedecer. La caída de los ángeles que se rebelaron contra Dios, como la rebelión de Adán y Eva, fueron gobernadas por Dios, sin ser Dios el autor del pecado de ellos. Y sí, eso incluye a Hitler. Es imposible que Hitler hubiese llegado al poder si Dios no lo permite. Así que es importante que saquemos de nuestras mentes la idea de que la providencia solamente trata de las cosas agradables y bonitas. Dios controla incluso el mal y el mal terrible, y el mal que nos hace desesperarnos y clamar por justicia. Las peores aberraciones que suceden en este mundo no están libres por allí, sino que están limitadas por Dios y llegarán al punto hasta donde Dios ha establecido. Incluso este mismo gobierno malvado donde vivimos. Mis hermanos, esto tiene un límite. Dios dice, hasta aquí y hasta aquí llegarás. Entender esto, que Dios es soberano sobre el mal, ¿no nos lleva entonces a confiar en ese Dios bueno? ¿A no tenerle miedo al mal?
a donde el mal y la muerte pierden esa apariencia aterradora y desconocida, sino que saber que hasta aquí llegarás. Dios le dice a Satanás que toque las posesiones de Dios, pero les pone un límite, pero no toque su vida. Mis hermanos, Dios es soberano sobre el mal. Dios es soberano sobre las cosas que nosotros no entendemos. Y no necesitamos entenderla porque Él es Dios y no nosotros. Lo que necesitamos entender y saber es que la providencia de Dios que gobierna el mal es la providencia de un Dios bueno, justo, santo y perfecto. Incluso el imperio romano, bajo el cual se derramó mucha sangre de nuestros hermanos, tuvo un límite. No hay imperio, no hay gobierno, no hay persona, no hay ideología, no hay ningún malvado, ni Satanás con todas las huestes del mal y de los demonios pueden torcer y desviar el plan de Dios. Esto produce alabanza para su gloria. Cuando entendemos la providencia, el mal pierde su poder porque sabemos que está restringido y sometido a la voluntad de un Dios bueno. Mis hermanos, pero también vimos en el párrafo que Dios permite que sus hijos experimenten tentaciones y pruebas. Dice que lo hace para disciplinarlos por sus pecados y para revelarles la corrupción de su corazón y fortalecer su fe. El Señor en su providencia permite que cada uno de nosotros experimente el mal de nuestros propios corazones. ¿No lo hemos experimentado? Muchas veces el Señor permite que nos demos cuenta de lo terriblemente malvados que somos. Cuando muchas veces elegimos el pecado por encima de lo que sabemos que le agrada a Él. Donde muchas veces elegimos la comodidad que negarnos a nosotros mismos y hacer el bien. Donde como Pedro muchas veces nos jactamos y decimos que nunca traicionaremos al Señor. Y que aunque todos los demás lo hagan, Daniel, yo no lo voy a hacer. Nos sentimos orgullosos de nuestra obediencia. Nos sentimos mejores que los demás. Y muchas veces no lo decimos. Lo guardamos en nuestro corazón. Dios permite que experimentemos entonces la decepción. Dios muchas veces retiene su mano para que nos demos cuenta que nuestra obediencia y cada aspecto positivo de nuestro carácter proviene únicamente de Él. Dios nos disciplina porque nos ama y no permitirá que ningún pecado y ningún ídolo le robe la gloria que solo le pertenece a Él. Y si eso implica que experimentemos las consecuencias de nuestros pecados, que bebamos de la iniquidad para que descubramos que no sacia la sed, Dios no va a escatimar nada y usará toda su providencia, todos sus medios para enseñarnos y recordarnos que separados de Él nada podemos hacer. Bendita sea la providencia de Dios. Las pruebas nos llevan a una dependencia profunda de Dios. Mi libro favorito, Gracia Desbordante, de Bárbara DeWitt, ella habla que el propósito de la santificación no es simplemente dejar de pecar, sino hacernos más dependientes de Dios. El pastor John Newton decía que al principio de nuestra conversión, Dios nos da muchos regalos. Siempre estamos gozosos. Mira un nuevo convertido, siempre está gozoso. Tiene victoria inmediata contra los pecados. Cualquier pecado que se le enfrente, Él lo vence con el poder de Dios. Siente cómo Dios lo escucha a cada oración. Tiene un fervor por las almas, quiere evangelizar, quiere comerse al mundo, quiere llevar al mundo a Cristo. Dice, estoy dispuesto a sacrificar mi vida con tal de que Cristo sea glorificado. Todo lo que ora se cumple. Dice Newton que en ese momento somos como bebés espirituales. Dios nos tiene cargados y nos alimenta y todo nos parece tan bello y creemos que la vida cristiana siempre va a ser así. Pero Dios no quiere que seamos bebés. Él desea que crezcamos y nos pone en el piso. Y cuando empezamos a dar nuestros primeros pasos nos damos cuenta que hay pecados en nuestra vida que no vencemos.
Hay pecados en nuestra vida que constantemente caemos una y otra y otra y otra vez. Nos damos cuenta de nuestro orgullo, de nuestra arrogancia. Nos damos cuenta que muchas veces hacemos las cosas para nuestra propia gloria y no para la de Dios. Cuando oramos sentimos que Dios no nos escucha. Las disciplinas espirituales y la mortificación del pecado se convierten en una guerra a muerte cada día. Empezamos a vivir conscientes de que todos los días hay una batalla contra Satanás, nuestro propio pecado y el mundo. En ese momento, nosotros podemos creer que Dios nos ha abandonado, pero es todo lo contrario. Dios nos está enseñando a andar por fe y no por vista. Es Dios mostrándonos que nuestra fe no se debe basar en nuestros sentimientos, de que si me siento bien o que si siento que Dios está conmigo, sino saber y tener la certeza de que su presencia está con nosotros cuando andemos aún en el valle de sombra y de muerte. Es descubrir que en medio de nuestra lucha con nuestros pecados, su gracia es suficiente. Es Dios recordándonos que no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra de Dios. Nos hace dependientes de Él. Nos hace compasivos. A medida que caemos en ese pecado, nos hace compasivos con los demás hermanos cuando pecan. Podemos consolar a otros porque hemos sido consolados. Podemos ser pacientes con otros. No nos escandalizamos del pecado de nuestro hermano porque sabemos que nosotros somos peores. Al contrario, lo guiamos al arrepentimiento y somos pacientes. Y ahora nos volvemos más alerta ante cualquier cosa pequeña que nos puede hacer caer. Y esto produce madurez y semejanza a Cristo. Bendito sea la providencia de nuestro Dios, que usa nuestros pecados y nuestras aflicciones para que disfrutemos y seamos más dependientes de Él. Mis hermanos, pero también la providencia de Dios endurece a los impíos por sus pecados. Él les retira su gracia y los entrega a sus propias pasiones. Él permite que se endurezcan cada vez más. ¿Recuerdan cuando Faraón se endureció contra Moisés? Dios quita su mano y permite que ellos hagan lo que quieren hacer. Y lo que desean hacer es pecar. Y así se endurecen cada vez más y son condenados. Por lo tanto, mis hermanos, debemos alabar a Dios que su gracia está derramada sobre nosotros. Que Él no ha quitado su mano de nosotros, sino que ha extendido misericordia sobre nosotros y nos permite arrepentirnos de nuestros pecados. Porque a los impíos Él los endurece y no les otorga el arrepentimiento para que sean condenados, y los malvados al final, el día del juicio, alabemos a Dios y digamos: bendito seas Dios, porque eres un Dios justo que castiga al malvado. Por lo tanto, alaba a Dios por la misericordia que ha tenido contigo. Mis hermanos, en este sentido y entendiendo esto, nosotros como iglesia creemos y confesamos que Dios es soberano, no solo de las cosas buenas que pasan en el mundo, sino también del mal. Creemos también que Dios ordena, guía y restringe el pecado sin ser autor del mismo. También creemos que Dios permite el pecado en su pueblo para disciplinarlo, mostrarle la maldad que hay en ellos, para hacerlos humildes y dependientes a Dios, de tal manera que se vuelvan compasivos con otros que pecan. Y creemos también que Dios ciega y endurece a los malvados, retirándoles su gracia, a fin de que se endurezcan y sean condenados. Vamos a ver ahora nuestro tercer y último punto: la providencia y la iglesia. Párrafo 7. En sentido general, la providencia de Dios abarca todas las criaturas, pero de una forma más especial cuida de su iglesia y dispone de todas las cosas para el bien de la misma. Mis hermanos, a través de toda la clase hemos visto la providencia de Dios, hemos visto cómo Él gobierna la creación, cómo nada se escapa de sus manos, vimos cómo Él gobierna el mal, lo restringe y lo limita.
Vemos cómo Él usa el pecado de su pueblo para hacerlo más humilde y dependiente de Él. Vemos cómo Él resiste al soberbio y lo endurece a fin de que sea condenado. Pero por sobre todas las cosas debemos entender que toda la providencia de Dios desde el inicio de la creación hasta ahora es por el bien de su iglesia. Es por el bien de su pueblo. Acompáñenme por favor al libro de Romanos, capítulo 8, versículo 28 al 38. Romanos, capítulo 8, versículos 28 hasta el 39, perdón. Dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto es una belleza de pasaje. Mis hermanos, las puertas del infierno no prevalecerán contra el pueblo de Dios. La prosperidad en el pueblo de Dios hace que abunden los recursos para extender su reino. Y el sufrimiento y la muerte del pueblo de Dios sirve para expandir el reino de Dios. La sangre de los mártires acelera el día en que Cristo regresará por segunda vez. No hay nada que pasará en vano. Cada lágrima del pueblo de Dios será enjugada. Cada lágrima será enjugada. Cada necesidad será satisfecha. Es el entendimiento de la providencia de Dios que enciende el corazón de los misioneros y los lleva a llegar a esos lugares peligrosos, a esos lugares malvados, a derramar su sangre gustosamente por el reino de Dios, porque saben que este mundo le pertenece y aún el mal está limitado. Saben que todas las cosas son a favor de los escogidos, por lo tanto no hay lugar y no hay barrera donde ellos no quieran llegar a proclamar el evangelio. Mis hermanos, somos inmortales hasta que hayamos cumplido la voluntad de Dios. Meditemos en eso. Somos inmortales, no moriremos hasta que hayamos cumplido lo que la providencia de Dios nos tiene preparados para nosotros. No tengas temor a la muerte. No te aflijas en medio de tus circunstancias. Como decía el salmista, ¿por qué te afliges, alma mía? Espera en Dios. Espera en Dios. Nada nos puede separar de Cristo. Nadie nos puede condenar. Cristo murió por la iglesia y está sentado a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Mis hermanos, en palabras coloquiales, los cristianos nunca perdemos. La providencia de Dios ha planeado y ha planificado todo de tal manera que el pueblo de Dios siempre gana. Si vivimos es por Cristo y si morimos es ganancia. Al final, cada uno de nosotros
el día de nuestra muerte, el día en que muramos, esa muerte que experimentaremos será una ofrenda agradable y dulce para nuestro Dios. Los cristianos no perdemos. La providencia de Dios está a nuestro favor. No temamos en anunciar el Evangelio. No temamos en deleitarnos en Dios. Aún el pecado que nos aflige, el pecado que nos acusa, aún eso Dios lo usa para nuestro bien. Seamos conscientes de la providencia de Dios que ha obrado en nuestra vida, que está obrando en este momento y que seguirá obrando en el futuro. Mis hermanos, creemos que la providencia de Dios es el gobierno perfecto de Dios. Lo vimos en la primera parte. En segundo lugar, creemos que la providencia de Dios controla el mal, el pecado de su pueblo y la condenación de los malvados. Y en último lugar, creemos que la providencia de Dios tiene cuidado de su pueblo. Que esta clase de hoy produzca en nuestros corazones una profunda confianza en el Dios que controla todas las cosas, pero que también produzca en nosotros un mayor gozo y una mayor alabanza al ser conscientes como cada detalle y cada cosa obra para nuestro bien. Deleitémonos y alabemos hoy al Dios de la providencia. Oremos.